el gusto de siempre de poder participar de esta actividad y vamos a meterle, así no nos demoramos. El punteo, buscando certezas entre tanta incertidumbre, ¿no? En este año tan particular que nos ha tocado vivir. Vamos a hacer un pantallazo del mercado internacional, una visión de largo plazo de qué es, quiénes son los que crecen en el mercado internacional. Es bueno siempre hacer una mirada más extendida en el tiempo para ver por dónde vienen pasando las grandes tendencias, algunas buenas noticias que aparecen dentro de este contexto tan incierto desde el lado de la oferta. Bueno, un temita ahí que Uruguay tiene, ¿no? Unos pendientes realmente importantes en cuanto a las condiciones de acceso. Una mirada del lado de la demanda, que está pasando con la fiebre porcina africana. Después vamos a entrar en el mercado interno. No es verdad que la ganadería no reacciona a los estímulos. Ha sido un tema que, bueno, recurrentemente, sobre todo cuando la exportación de ganado en pie fue muy importante, desde el lado de la industria se decía, bueno, la ganadería de todas maneras no reacciona a los estímulos de precios, las evidencias sobran en cuanto a que sí, alguna de ellas. En cuanto a la oferta interna que comenzó a crecer, la relación de precio, la presión de pastoreo, un pantallazo muy cortito sobre los ovinos que me pidió Gonzalo, ahí no hay mucho muy agradable para decir en cuanto a lanas, y bueno, las perspectivas que nosotros estamos viendo para el año que viene. ¿Quiénes crecen en el mercado internacional? Si haces una mirada de cómo va este siglo en cuanto a los principales proveedores de carne vacuna o de carne bovinas, en este caso, porque incluye la carne de búfalo de la India, bueno, los que crecen son nosotros, como Mercosur, ¿no? Miren la línea roja, cómo se dispara hacia arriba. El Mercosur pasó desde principio de siglo de 1 millón de toneladas exportadas a 4 millones de toneladas, ¿no? Multiplicó por 4 los volúmenes que introducen el mercado internacional. Y el otro que ha crecido, aunque a mediados de esta década se pinchó, es la India, en tanto que otros grandes y tradicionales proveedores del mercado internacional, el caso de los países de América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos, o de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, se han mantenido relativamente estables. Bueno, tenemos ahí el bajón del año 2003 de América del Norte por la vaca loca, pero después recuperó y se ha mantenido más o menos ahí. ¿Quiénes son los que crecen en el mercado internacional como proveedores? Y bueno, los que son competitivos en cuanto a precio, ¿no? Nosotros, que somos básicamente, el gran volumen viene de Brasil, y la India, que es carne de búfalo, que es un escalón por debajo en los precios comparado con la carne vacuna. Parece interesante esto tenerlo en cuenta como contexto global. Estamos en un mercado que, bueno, sí, se puede competir a valor, a hacer las cosas de calidad y mejores, pero el grueso no deja de ser un commodity y los que crecen porque son competitivos en el mercado internacional en cuanto a precio. Y eso, bueno, se ha demostrado, se demuestra, me parece, claramente con este gráfico del valor del macho para faena aquí como promedio en el Mercosur, que es la línea roja, y las de las ganaderías desarrolladas de Australia y Estados Unidos, que después de una primera mitad de esta década en la cual estuvimos bastante caros, ¿no? Cuando el real era una moneda carísima y el mercado brasileño llevaba mucho de lo que producía, demandaba mucho el mercado interno de Brasil de lo que producía, bueno, y los recortes a las exportaciones de Argentina. Bueno, en la segunda mitad de esta década nos hemos posicionado bien por debajo en cuanto a precio comparado con las ganaderías
desarrolladas, las ganaderías tradicionales pero desarrolladas, y eso nos ha permitido, como región, ya digo, no como país, sino como región, ser hoy un proveedor ineludible de todos quienes participen en el mercado internacional de la carne vacuna, cosa que a principios del siglo claramente no lo éramos. Esto desde el lado de la oferta, y desde el lado de la demanda, bueno, qué decir, ¿no? Por algo hablamos todos los días de China. China le pasó por arriba a todos los demás importadores mundiales de carne bovina. La explosión de las importaciones de China ha sido tremenda a partir de mediados de esta década y se vio exacerbada en los últimos 2 años por la epidemia de fiebre porcina africana, ¿no? En ese país, que es el principal país productor y el principal país consumidor de carne de cerdo. Bueno, y eso ha hecho crecer, y no solamente crecer, sino acaparar una parte del comercio internacional sumamente relevante, y otros tradicionales importadores de carne de Uruguay, caso de la Unión Europea, fíjense, es la línea verde, que pasa de unas 600.000 toneladas a 300.000 toneladas en el último año. Rusia, que supo ser tan importante, bueno, hoy en día prácticamente no lo es. Estados Unidos, que se mantiene y es nuestro segundo principal destino, pero comparado con China, ahí decimos China y Hong Kong, porque también está incluido lo que ingresa por la puerta de atrás, digamos, por Hong Kong, pero hoy en día Hong Kong ha perdido relevancia y va la mayoría directo a China. El desafío, obviamente, cuando quedas tan dependiente de un solo destino, está bien que es grande, ¿no? Pero de todas maneras, el riesgo de quedar prendido de uno solo siempre existe. Si le llega a pasar algo, bueno, hay que salir a buscar a los demás que están muy por debajo. Algo de eso ha pasado en algunos momentos de este año. Bueno, pasemos al tema de qué se está viendo de la oferta. Y a mí me parece que desde el lado de la oferta se ven cosas interesantes y positivas en varios de los principales proveedores del mercado internacional. El podio, ¿no? ¿Quiénes son los 3 que más volumen colocan en el mercado? Bueno, en orden, Brasil, Estados Unidos ahora y Australia. Era Brasil, Australia y Estados Unidos hasta el año pasado. Bueno, Brasil y Australia atraviesan por fases de recomposición de existencias vacunas, y Argentina, nuestro otro vecino, va camino a una situación similar. En cuanto a Australia, todas las proyecciones son que va a disminuir su producción y sus exportaciones el año próximo. En cuanto a Brasil, bueno, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos está previendo exportaciones hacia arriba de Brasil el año que viene. Me gustaría verlo, no estoy tan seguro de que eso vaya a ser así. Lo que sí está claro, y eso es una de las certezas, es que Brasil este año redujo fuerte su producción de carne, porque está en una fase intensa en estos momentos de recomposición de existencias. No redujo sus exportaciones porque el mercado interno brasilero es un desastre por la situación económica, fundamentalmente por la pandemia, pero bueno, viene arrastrando una crisis económica muy importante de los años 15 y 16. Argentina transitó 3 años de aumento de faena y producción con caída del stock, y la expectativa es que sus exportaciones caigan el año que viene. O sea que tenemos 3 jugadores que para Uruguay son muy importantes porque son nuestros 2 vecinos, y Australia, que seguramente van a descender en su inserción en el mercado internacional, en los volúmenes que colocan en el mercado internacional. Por supuesto hay otros que suben, Estados Unidos, Canadá, India se espera que suba, pero no competimos directamente con la India, aunque sí
por banda sí competimos con la India, porque India compite con Brasil, Brasil compite con nosotros, o sea que lo de los vasos comunicantes ahí funciona. La gráfica muestra la evolución de las exportaciones anuales de los tres a los que nos venimos refiriendo: Brasil, que es la que, según el USDA, va a crecer el año que viene; Australia, que va a bajar fuerte; y Argentina, que también se espera que baje. Vamos a profundizar un poquito en estos tres. En el caso de Brasil, en el último año, desde octubre del año pasado, el precio del ternero en Brasil, que es la gráfica de la izquierda, subió muy fuerte. En 12 meses, octubre a septiembre de este año, subió 68% en reales, que bueno, no tiene una economía tan dolarizada como la nuestra, o sea que es la moneda que les interesa a ellos, y 68% el aumento del precio, y tengamos en cuenta que Brasil la inflación es del 3%. O sea, es una recuperación realmente muy interesante en el precio del ternero. Pasándolo a dólares, es también muy interesante, 28% de suba. Nosotros hacemos un promedio de las principales regiones criadoras de Brasil para tener un valor del precio del ternero en ese país, y en dólares para septiembre nos dio $2.21. Esto es interesante porque cuando la exportación en pie estaba mucho más fluida, desde acá lo que se decía cuando había bajado era que el problema era la fuerte competencia de Brasil, que tenía precios mucho más bajos. Bueno, hoy en día Brasil tiene precio del ternero más alto que Uruguay. Consignatarios puso esta semana 2.08. Bueno, Brasil está a 2.20, pongamos que, yo qué sé, por lo menos tenemos el mismo precio o un poquito por debajo del precio de Brasil. Lástima que, de todas maneras, desde el lado de la exportación en pie, las noticias no son muy buenas en estos momentos. Seguimos con Brasil. La faena de vacas cayó en 1.400.000 cabezas en un año y pico, ¿no? Eran 10 millones de cabezas en 2018, está en 8 millones y medio en el último ejercicio, 19-20 cerró en junio. La faena total cayó menos, pero bueno, compensó algo con otras categorías. En el gráfico allí se ve el descenso hasta mediados de este año en la faena. Estos son datos del IBGE, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, que vienen con un poquito de atraso, y es la faena. Los brasileños califican los frigoríficos en tres categorías: de habilitación federal, estadual y municipal. Esto del IBGE toma las tres. Las de habilitación federal son las plantas que pueden vender entre distintos estados y a su vez pueden exportar. Los datos de las plantas estas de habilitación federal al siguiente trimestre, digamos hasta septiembre, confirman que la tendencia sigue siendo de caída, porque acá en este último dato de junio parecería como que podría haber un punto de inflexión, pero no. Los datos no de todas estas plantas, que incluyen, ya les digo, las de habilitación estadual y municipal, pero sí las más importantes, que son las que exportan, han seguido cayendo en el tercer trimestre de este año en cuanto a la producción. El asunto es que Brasil, dado que su mercado interno está muy flojo, bueno, las exportaciones, a pesar de la caída de la producción, han crecido de forma muy fuerte y están en niveles récord, ha batido récords mes tras mes, hasta agosto por lo menos. Y bueno, y eso es porque Brasil tiene 3/4 partes de lo que produce, lo tira al mercado interno, o, dependiendo, ¿no? Pero hoy en día es eso, 3/4 partes, y el mercado interno está tan flojo y el mercado internacional está tan firme que a pesar de que está produciendo menos, está volcando una mayor cantidad al mercado internacional. En cuanto a Argentina, nuestro otro socio regional, como decíamos, viene de 3 años consecutivos de aumento de la producción y con disminución de stock, o sea, aumento de la producción y comiéndose parte del capital ganadero. La expectativa, conversando con algunos analistas del mercado argentina, son que el destete caiga
2-3% en el próximo otoño, y que vuelva a caer otro poco al año siguiente. Por lo tanto, la producción, ellos faenan más joven que nosotros, la producción descenderá el año próximo y el año siguiente, y el saldo exportable también va a descender. Hay que ver cuándo se pasa este proceso de menor producción y faena en Argentina. Hay una sequía muy extendida. Me hablaban del 40-45% de las zonas productivas comprometidas, ¿no? Bueno, los cultivos de invierno incluso están comprometidos por falta de lluvias. Y a su vez hay una especulación muy fuerte por la situación económica en Argentina. Se espera una devaluación importante que mejore la competitividad de las exportaciones, y bueno, y eso puede hacer que los exportadores argentinos sigan ganando competitividad frente al mercado interno, y quede una mayor proporción de lo que produzcan, que va a ser menor en el mercado internacional. De todas maneras, Argentina hoy está en cuanto a proporciones, con un máximo de carne exportada del entorno del 25%, era 7% cuando le ponían todas las trabas posibles a las exportaciones. Hay que ver si puede seguir incrementando esa proporción. Lo cierto es que, más allá de las condiciones económicas en Argentina, el precio del ternero Angus ha venido creciendo en dólares en el último año, y bueno, y eso va a hacer que, al igual que ya está pasando en Brasil, se reduzca la faena de vientres de ahora en más. Y bueno, el que otorga certezas más claras en cuanto a la reducción de su producción y de sus exportaciones es, sin lugar a dudas, Australia. Venía de varios años de una sequía y una liquidación de existencias muy intensa, y bueno, le llovió, les va a seguir lloviendo. Año de niña para ellos es año de mayores probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal. Entonces las previsiones son que siga lloviendo, y están en una muy fuerte fase de recomposición de existencias. El rodeo vacuno, ahora, al 1 de julio, se estima en un poquito más de 21 millones de cabezas, que es el menor desde fines de la década del 80. Se proyecta un desplome del 20% de la faena para este ejercicio que estamos transitando, una baja un poquito menor de la producción de carne, porque, bueno, lo que cae en la faena obviamente van a ser las hembras. Las exportaciones caerían más en volumen, 23%, y más aún en valor, porque, bueno, lo que están previendo, estos son proyecciones de la Avares, es una mayor competencia en el mercado internacional y una demanda relativamente cautelosa por la pandemia, que estamos evitando hablar de la pandemia, pero obviamente está jugando dentro de todo este contexto. En la gráfica, la faena de hembras, ¿no? La línea roja es el porcentaje de la faena de hembras, que es alto, a pesar de que están en un proceso de retención, porque directamente no tienen novillos. Entonces, no se advierte la disminución de la faena de hembras como proporción del total, porque la cantidad de novillos que tienen para faena es tan baja que las vacas siguen siendo una proporción más importante. Pero bueno, observen las barras, ¿no? El total de la faena en las barras, la caída es estrepitosa, y esto, bueno, para quien compite con Australia, lógicamente que son buenas noticias. Eso desde el lado de la... A ver cómo venimos tiempo. Bueno, eso desde el lado de la oferta. Desde el lado de la demanda, como decíamos en el gráfico primero, a lo que hay que mirar es a China, ¿no? El mercado está totalmente dependiente de China, y mucho más aún a partir de agosto de 2018, cuando empezaron a aparecer los casos de fiebre porcina africana
en ese país. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer sus proyecciones de producción, consumo y comercio de las principales carnes a nivel mundial. Esto lo dio a conocer el viernes pasado, son las primeras proyecciones del USDA para 2021, y lo que destaca es que China va a estar reduciendo sus importaciones globales de carnes para el año próximo, pero va a estar reduciendo las de carne de cerdo, porque están produciendo más, y las de carne de pollo, porque ya no van a precisar tanto para sustituir a la carne de cerdo, pero siguen previendo un aumento en las importaciones de carne bovina, a una tasa menor, pero un aumento al fin. Por supuesto, China ya viene en récord tras récord en cuanto a importaciones de carne bovina, y de cumplirse este pronóstico, que todo indica que es lo más factible, va a batir un récord adicional el año próximo. Y en la gráfica de la derecha, mirando de frente, son las importaciones de los otros principales importadores que, de acuerdo al USDA, el año que viene estarían incrementando en algo sus importaciones en la medida, ¿no? Y ahí, entre comillas, si la pandemia, como todos esperamos, empiece a quedar solucionada. Bueno, chinos dependientes, enfoquemos un poquito más en China. Las necesidades de importación de carnes cumplieron con los pronósticos que se manejaban el año pasado. China aumentó muy fuerte sus volúmenes de importación, aunque sobre fines del año pasado el gobierno de China dijo, bueno, hasta acá llegamos, no podemos seguir con esta espiral alcista de precios que nos están enloqueciendo y encareciendo brutalmente. El índice de precios de los alimentos en China había llegado a aumentar del entorno del 17% anual, con una inflación de 3%, ¿no? Y bueno, le cortó los créditos a los importadores. Esto fue un poquitas semanas antes de la pandemia, y fueron las primeras renegociaciones que solicitaron los importadores de China, porque les habían cortado el crédito. Bueno, como decíamos, las importaciones van a seguir siendo importantes, porque la situación de la fiebre porcina africana está bastante lejos de normalizarse, pero claro, los granjeros chinos ven precios sumamente atractivos para los cerdos, y bueno, corren el riesgo de que les venga, de que les aparezca el virus y les mate todo, porque, bueno, está mucho más controlado que antes el virus, y los precios son muy buenos. Entonces, bueno, están invirtiendo nuevamente en un aumento en la producción de cerdo. Las proyecciones son que de todas maneras van a seguir por debajo de lo normal, alrededor de un 20% por debajo de lo que venían produciendo antes de la epidemia, pero van a crecer. Son buenas noticias para la soja, lógicamente, algo que ya se está advirtiendo en los precios de la oleaginosa aquí en Uruguay y en el mundo. Y desde el punto de vista de Australia, por eso puse esa foto australiana allí con esos ricos tomahawks, ¿no? Acá le llaman master, me parece, no sé por qué no le dicen su nombre internacional. Pero bueno, Australia va a dejar un espacio en el segmento de cortes de calidad en China que tendrá que ser llenado. Así como por las proyecciones que decíamos hoy, Argentina debería dejar algún espacio quizás en Europa, donde es la marca más reconocida. Bueno, China con toda seguridad va a dejar algún espacio para cubrir en Australia, donde allí, perdón, Australia va a dejar un espacio para cubrir en China, donde es la marca más reconocida, ¿no? En las principales parrilladas de renombre, en las ciudades chinas, lo que te ofrecen es carne vacuna australiana.
Otro riesgo para el mediano plazo entre China y Australia es las relaciones políticas que están en su peor momento en décadas y eso podría agravar a su vez el potencial de exportaciones de Australia a China. Ya les cerrado 3 o 4 plantas, creo que 3 plantas, ahora no recuerdo bien, de carne vacuna, entre otras series de recortes en el comercio entre ambos países. Hay que ver, ¿no? Ahí podrían generarse algunas alternativas interesantes para la producción uruguaya. El asunto es que, eh, este es un cuadro como para malhumorarnos un poquito, nosotros cumplimos muy bien los requisitos sanitarios y las demandas de los clientes en cuanto a inserción internacional, pero tenemos todo pendiente en cuanto a las condiciones de acceso a los principales mercados. Y está bueno compararse con el mejor de la clase. En este sentido, el mejor de la clase sin dudas es Australia. Hay los 4 principales importadores mundiales de carne vacuna son China, Japón, Corea y Estados Unidos. Bueno, Australia tiene acuerdos comerciales con los 4. Esos 4 importan el 60% de la carne vacuna que se comercializa a nivel internacional. Y si comparamos las condiciones de acceso de Uruguay y de Australia hoy, bueno, nos saca una ventaja que además, año a año, como los tratados comerciales que tienen siguen reduciendo los aranceles, año a año la ventaja es mayor. Hoy en día Australia en China paga 4,8% de arancel, a partir del 1 de enero va a pagar 3,6% y nosotros pagamos 12%, que es la tasa básica. Hace algunas semanas el INAC dio a conocer una estimación sobre cuánto dejó Uruguay en las aduanas de los países a los cuales exportamos carnes y productos cárnicos, y en el caso de China, no porque tenga una tasa alta, sino porque es el mayor volumen, habían sido unos 100 millones de dólares, en números muy redondos. Bueno, esos 100 millones de dólares, si mantuviésemos, si tuviéramos las condiciones de acceso que va a tener Australia en 2021, que va a ser una tasa en vez del 12, del 3,6%, serían 30 millones de dólares. O sea, quedarían 70 millones de dólares volando ahí, que a algunos se lo subiría para beneficio del importador, otro para beneficio del exportador, y ese exportador podría pagar quizás algún dólar más para el proveedor de materia prima. 70 millones de dólares, no sé, es una ante la arena, ¿no? Algo así. No es nada despreciable. Y bueno, eso es con China, que es el que más nos interesa, pero con Japón no solamente tienen uno, tienen 2 acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio entre los 2 países y a su vez el Transpacífico. Hoy en día con el Transpacífico, como ven ahí, es el CPTPP, ¿no? Estamos llenos de siglas, paga menos arancel que con el Tratado de Libre Comercio entre los 2 países, entonces por ahora vuelcan todo dentro de este acuerdo comercial, que son unas 600.000 toneladas que importa Japón. Con Corea pasa lo mismo, Uruguay paga la tasa básica, 40%, Australia hoy en día paga el 21,3% y bajando, y con Estados Unidos nosotros tenemos lo mínimo que le da a Estados Unidos a algún país, que son 20.000 toneladas, lo tenemos nosotros, lo tiene Argentina, bueno, Brasil participa de una cuota a terceros países, y a su vez, dentro de esas 20.000 toneladas, pagamos 44 dólares por tonelada de arancel. Por fuera pagamos 26%. Australia tiene 433.000 toneladas, o sea, multiplica por 20 y pico, dentro de las cuales no paga los 44 dólares por tonelada. Fuera de cuota paga un 7%, si es que llegara a exportar fuera de cuota, porque un año completó la cuota. Y a partir de 2022, si no recuerdo mal, ese arancel de 7% cae, baja a 0. Y nosotros vamos a seguir con una cuota de 20.000 toneladas, 26% fuera de cuota de arancel. Acá nos queda todo el trabajo por hacer, porque además todo indica que Uruguay va a seguir siendo un país caro. Mejoró un poco la cotización del dólar en este último año, pero ya hace un par de meses que se quedó de nuevo y las expectativas
siguen siendo que seamos un país caro, si no mejoramos nuestras condiciones de acceso, desde este punto de vista, digo, está claro que por acá se puede rescatar una mejora para los sectores exportadores de Uruguay. Bueno, pasando raya al mercado internacional, ya vamos media horita. Más allá de la pandemia, las expectativas lucen favorables, lucen auspiciosas, me parece a mí, en el mercado internacional. Va a seguir demandante, el foco va a seguir puesto en China, a eso, bueno, ya nos estamos acostumbrando y nos vamos a tener que seguir acostumbrando. Se podría generar alguna expectativa en Estados Unidos por la menor oferta australiana, pero Estados Unidos a su vez va a crecer en su propia producción doméstica, no aumentaría mucho y bueno, tenemos una cuota de nada más de 20.000 toneladas. Las expectativas en cuanto al comprador, al que nos compra a más valor, ¿no? A más valor unitario por tonelada, son de que incremente sus importaciones a Europa, pero bueno, todo muy dependiente de qué va a pasar con la pandemia. Europa venía mejorando en cuanto a sus precios durante julio y agosto, y ahora que se empezó a cerrar de nuevo, cerraron restaurantes, cerraron bares, empezaron de nuevo con contagios masivos, y los precios de exportación a Europa se cayeron como un piano, y este es un momento importante de exportación para Europa porque se proveen para las fiestas de fin de año. Entonces, si no hay una solución al tema de la pandemia, o que empiece a tender a solucionarse, no hay que tener muchas expectativas ahí. Esperemos que haya una vacuna, ¿no? más temprano que tarde, y que se empiece a solucionar este tema. Pasemos al mercado interno. Bueno, lo que decíamos al arranque, ¿no? Hay quienes discuten que la ganadería no reacciona a los estímulos de precios. Clarísimamente no es así, y este último año ha quedado bien demostrado, ¿no? Reacciona a los estímulos de precios. Lo que pasa es que los ciclos ganaderos son largos, no es para ansiosos, como pusimos ahí. Hay que saber esperar. En la gráfica de arriba lo que graficamos es el promedio anual, 12 meses móviles de la faena de vacas, sin incluir vaquillonas, y también el promedio anual del precio de los terneros en plaza rural. Bueno, hay una clarísima correlación entre altos precios de los terneros, que es la línea, ¿qué color será ese? Naranja, ¿no? La línea naranja, cuando sube la línea azul, que es la faena de vacas, cae de forma muy importante. Con el estímulo de los altos precios de los terneros, o relativamente altos precios de los terneros, las vacas se han mantenido en niveles históricamente altos, 4,3 millones. La cantidad de terneros alcanzó por fin ese ambicionado dato de los 3 millones, o está ahí, pero bueno, alcanzó los 3 millones de terneros. La tasa de destete mejoró, fue la más alta desde la salida de la sequía de los años 88, 89, 90. Claro, la tasa de destete el año que viene va a bajar. Y sí, estamos hablando de ciclos biológicos que no van a ir para arriba todos los años, pero que baje un año y que suba otro, bueno, no quiere decir que la ganadería no reaccione a los estímulos de precios, como se escucha sobre todo desde el lado industrial cuando se malhumoran por la exportación en pie. Algunas otras. Yo creo que la gráfica esta de ahí arriba es sumamente interesante en cuanto a una estimación de la edad de faena de los novillos, también en 12 meses. En el último año, hasta agosto, en el año a agosto del año pasado, se faenaban en promedio los novillos de 33 meses, más o menos. Bueno, en el año a agosto de este año, los novillos se faenaron con 31 meses y medio. Un mes y medio menos en un año. Es realmente una reacción. Claro, en parte porque los novillos de más edad eran pocos, pero también en parte por el aliciente
muy importante desde el lado del precio para invertir en la terminación de esos animales, apurar la terminación de esos animales para que lleguen antes a faena. Y bueno, y en cuanto a la inversión en pasturas, también, ¿no? Los datos que dio a conocer el SNIG en estas últimas semanas, ¿no? Se hicieron la superficie ocupada por verdeos y praderas permanentes, 1.800.000 hectáreas, como es la gráfica de abajo, por lo menos la más extendida de este siglo. Se hicieron casi 390.000 hectáreas de praderas nuevas y 87.000 hectáreas de siembra en cobertura en el último año. La ganadería ha venido recuperando, por lo menos hasta este año, terreno respecto a la agricultura. Esto me parece que se va a revertir este año con la soja arriba de los $360. Me parece bastante claro que la agricultura va a poder reconquistar una parte del área que ha venido perdiendo con la ganadería en estos años anteriores. Pero bueno, esto era cierta reivindicación de la producción ganadera en el país, porque me malhumora un poco cuando se dice que no reacciona a los estímulos de precio, como que no hay nada que se pueda hacer desde ese punto de vista, y eso claramente no es así. En cuanto a la presión de pastoreo, si miramos los números de mediados de este año, sería una situación relativamente holgada, porque por más que aumentó el stock, una aclaración, yo estoy tomando los datos, el Ministerio nos complicó un poco a quienes analizamos los datos de ganaderos con esa estimación que hizo de 12.150.000 animales, y después dio a conocer el dato preliminar de muy por debajo, 11.750.000 en grandes números. La diferencia es muy grande. A mí me cuesta creer que se vaya a llegar a ese 12.150.000. Y como todos los años siempre trabajamos con el preliminar, bueno, este año por lo menos volví a trabajar con el preliminar. Yo estoy tomando los datos esos preliminares de 11.750.000, que después cuando esté en lo definitivo va a subir un poco. Me parece que no va a llegar a esos 12.150.000 que habían pronosticado o proyectado en un principio. Pero bueno, con esos 11.750.000, la carga ganadera estaría en el entorno del 0,72, porque aumentaron las cabezas, pero también aumentó el área ganadera, entonces más o menos quedó en niveles similares en el promedio del año pasado, en el promedio de mediados de este año, digamos. Pero bueno, yo sería cauteloso en este sentido, porque, como decía recién, la agricultura con la soja arriba de $360 va a ganar espacio, y todos los pronósticos hablan de año niña, que implica mayores probabilidades de que llueva por debajo del promedio, y bueno, ahí la cuestión se podría complicar. O sea que no me fiaría de que estuviésemos en una situación holgada en cuanto a la presión de pastoreo. Pasemos a la situación de oferta interna. Bueno, se confirmaron, más allá de cuál es el número, si es 12.100.000 y pico de mil o 11.750.000, lo que se confirmó era lo que iba a pasar, que es que el rodeo creció, y creció más aún por lo que fueron las muy bajas faenas del primer semestre de este año. Como decía recién, ¿no? Con los datos preliminares son 355.000 cabezas más, 11.760.000. Esta es otra de las certezas, ¿verdad? El rodeo está en crecimiento, tenemos una buena cantidad de terneros, un nivel históricamente alto de terneros, del entorno de los 3 millones de cabezas. Pero no solamente crecen los terneros, también crecen las categorías próximas a terminación, digamos, ¿no? Que bueno, las tenés que medir o aproximar por edad de los animales. Ya como se preveía
en 2020, a mediados de 2020, hubo un aumento, todavía están niveles relativamente bajos, pero si sumás, ¿no? Novillo de más de 3 años, vaca invernada, novillo de 2 a 3 y vaquillones de 2 a 3, bueno, ya 2020 creció respecto a 2019, va a volver a crecer en 2021, esto es otra certeza, y va a crecer todavía más en 2022, cuando esos 3 millones de terneros ya sean novillos de 2 a 3 años. Aquí hay una amenaza para el sector primario o un reequilibrio de dónde quedan las distintas porciones de lo que ingresa a la cadena, de los dólares que ingresan a la cadena cárnica. Bueno, en base a este aumento de la producción, lógicamente, de las existencias, perdón, y de animales en edad de faena, lógicamente la faena va a empezar a crecer, toca piso este año, que no va a llegar a los 2 millones de cabezas, algo que había pasado una vez sola en el año 2013, va a estar en 1.900.000, en ese orden, quizás un poquitito más, pero por ahí. Va a subir en 2021, va a subir en 2022, aquí en la gráfica de la izquierda les puse desde 2006, que fue el récord, cuando se faenaron más de 2,5 millones de vacunos, que se estaban en un proceso de intensificación de la terminación, que hizo que, se podría decir que en ese momento se faenaron 2 categorías distintas, ¿no? Por un lado los tradicionales novillos más viejos, y por otro lado los novillos más jóvenes que empezaban a faenarse más jóvenes, como que se hubieran faenado 2 categorías en ese año. Después, los más viejos no estaban y esas 2 categorías no se faenaron más. Bueno, yo creo que ese récord de 2006 podría llegar a ponerse a prueba en estos años venideros, quizás 2022, quizás 2023. Es factible que tengamos una oferta importante. Porque además, desde el lado de la exportación en pie, esa salida tan importante de terneros que hemos tenido en años anteriores, 2017 y 2018, no se generan muchas expectativas. Yo no tengo mucha expectativa de que la exportación en pie mejore a números de 200.000, no hablemos de 400.000 cabezas, ¿no? Pero del entorno de las 200.000 cabezas. No la veo así. Acá desde la exportación en pie, todo el tiempo te dicen como que sí, no, pero Turquía está por empezar. A mí me parece que lo que quiere la exportación en pie es que la gente deje algunos terneros sin castrar y que por las dudas los tengan ahí disponibles, pero no hay nada claro en cuanto a que Turquía esté por aumentar nuevamente sus importaciones de animales para engorde. Es más, de acuerdo a una visión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre Turquía, las autoridades del gobierno de ese país pretenden terminar con la importación de animales para engorde a partir de 2022. Yo lo consulté con algunas de las empresas exportadoras y me decían, bueno, pero no hay nada definido todavía. No sé, yo si para proyectar para el ejercicio que estamos transcurriendo, la exportación en pie, a mí me parece que no va a llegar a 100.000 cabezas y va a haber un descenso mayor, que es la grafiquita de la derecha, en las ventas a Turquía. Bueno, aparecieron algunos otros negocios, ¿no? Vaquillonas para China, vaquillonas Holanda, vaquillonas Angus, Hereford, China, Emiratos Árabes, aparecieron ahí algunos otros negocios. Tenemos lo que decía hace un rato, que Brasil dejó de ser tan competitivo, o sea, esa competencia ya no es así, de que Brasil nos pasa por arriba, pero no es un problema de la competencia de quien provee con nosotros, es un problema de quien demanda, que por el momento no muestra señales de reaccionar. No me la jugaría a que vaya a haber una reacción en este ejercicio, ¿no? Por lo menos, y en el próximo. Bueno, y en base a esto, ¿no? A esta situación de mayor oferta, hay una cierta correlación. En esta gráfica, que capaz que es un poquito complicada, pero las barras son
la cantidad de animales en edad de faena, que es el eje de el eje vertical principal, digamos, el tradicional, y la línea es el porcentaje de valor agregado industrial de lo que elabora el INAC, el novillo tipo. El novillo tipo, ¿no? Por las dudas, bueno, es el precio medio al que se vende todo lo que se descompone un novillo, rayas camiseras, 480 kilos en pie, etc. El valor agregado industrial es la diferencia entre el precio de compra de ese novillo por parte de la industria y del novillo tipo, de la estimación del precio de venta. Y como porcentaje del total del valor agregado industrial, tiene una correlación bastante visible aquí en la gráfica con la disponibilidad de animales para faena. Algo bastante lógico, ¿no? Si hay más oferta, el precio de compra de ese animal y por lo tanto la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta por parte de la industria, que es el valor agregado industrial, se amplía. En los momentos en los cuales la barra de oferta, ¿no?, es más alta, la línea de porcentaje de valor agregado industrial tiende a ser más alta. Cuando bajan, claro, no es lo único que lo define, pero bajan relativamente parejos. En el ejercicio 19-20 que acaba de terminar, el porcentaje del valor agregado industrial en el valor total del novillo tipo fue de algo menos del 19%, 18,8%. Si sube al entorno del 22%, que es una relación normal, digamos, se dice que entre el 20 y el 25% es la lógica, por decirlo de alguna manera, al mismo valor del novillo tipo, que yo lo había notado por algún lado, que el año pasado fue $1.238 por cabeza, serían unos $45 por cabeza menos en el precio de compra. ¿Tá? Lo llevas a una carcasa normal, son unos 16 centavos menos. A mí me parece que es muy probable, capaz que no se puede hablar de certezas, pero es muy probable que este valor agregado industrial en 2021 tienda a mejorar y que por lo tanto la industria frigorífica se quede con un porcentaje de la torta, ¿no?, del ingreso total para la cadena cárnica mayor de lo que se ha quedado en estos 3 años, 2018-2020. Hablemos un poco de precios. Uruguay sigue siendo el país de la región con el precio del novillo más caro, eso se advierte bien ahí en la gráfica de la izquierda, la raya roja, la línea roja es el precio en Uruguay, los otros 3 precios de la región están bastante parejos, pero la diferencia, comparando sobre todo con a esta altura del año pasado, cuando estábamos $1.80 más caro que el precio más bajo, que era Argentina, bueno, hoy en día estamos 50, 60 centavos de dólar más caro que Argentina. Y a su vez, como se ve en la gráfica de la derecha, bueno, Estados Unidos y Australia, sobre todo Australia, por esa fase de recomposición tremenda en la que está, están con precios superiores a los de Uruguay. Por lo tanto, la situación es mucho más razonable que la del año pasado. Yo me acuerdo cuando en Florida, en esta misma charla en Florida, el año pasado decía, bueno, Uruguay está más caro que Australia, está más caro que Estados Unidos. Esto no es razonable, en algún momento se va a tener que ajustar. Y bueno, se ajustó. La diferencia entre Uruguay y el resto de la región, estos 50 centavos, bueno, capaz que se pueden achicar un poco más, un poco menos, pero bueno, no son $1.80 o $2 por kilo carcasa de diferencia con el año pasado, que a todas luces era un mercado sumamente recalentado el uruguayo, y bueno, y la lógica también indica que no podemos estar por mucho tiempo más caros que Australia y que Estados Unidos, y ahora claramente lo hemos dejado de estar. Ahora no, ya hace algún tiempo. En cuanto a relaciones de precios dentro del... Bueno, eso anterior para mí es una buena noticia, ¿no? O sea, no tenemos ese desequilibrio, estamos en niveles de precio relativamente buenos, arriba de los $3, y con equilibrios regionales e internacionales sostenibles, por decirlo de alguna manera. El precio del ternero también bajó,
bajó unos 50 centavos desde el pico de fines del año pasado, del último trimestre del año pasado. Ahí obviamente pesa la baja del precio del gordo, pesa mucho, y pesa también el crecimiento de la oferta. Tuvimos una zafra de terneros mucho más numerosa. De todas maneras, el precio de la zafra en el ternero fue muy bueno. Bajó posteriormente, bueno, es lógico que baje en el invierno. De todas maneras bajó, pero como bajó más el gordo, en la gráfica de la derecha, la relación de reposición aumentó en lo que va de este 2020, arriba de 1,20, estuvo abajo de 1,20, o sea, más de 20% más caro el kilo del flaco que el kilo del gordo. No había sido la situación del año pasado, que había estado por debajo, pero porque el gordo estuvo en niveles muy, muy altos. 2016, 2017 habíamos tenido un ternero 30 y pico por ciento más caro en promedio que el gordo. Yo creo que eso por el momento no se va a volver a dar. Va a haber una oferta de terneros abundante, no va a haber una presión tan intensa desde el lado del gordo para estimular precios mucho más altos de los terneros. Me parece razonable pensar que la relación de reposición va a quedar en el entorno de ese 1,20, un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero no muy distinto de eso. Veremos. Un pantallazo de los ovinos. Me parece muy lógico que los textiles hayan sufrido la pandemia muchísimo más que los alimentos, no solamente la lana, pero bueno, la lana más bien que lo ha sufrido. Esta semana hubo buenas noticias para la lana, hoy cerró a 8,01 el indicador del mercado en Australia, pero bueno, viene sufriendo muchísimo esta pandemia. Pero es clarísimo, si la gente no puede salir de la casa, no compra ropa. Entonces, lógicamente, baja el precio de la lana, baja el precio del algodón también, está en términos reales en los niveles más bajos desde principios de siglo, y no hay expectativas de una recuperación significativa hasta tanto esté más clara la situación de la pandemia. Por suerte, ahora el precio internacional de la lana en las últimas 2-3 semanas pareció mostrar un piso, porque venía cayendo en picada, pareció mostrar un piso, subió, bajó, esta semana subió de nuevo, como 70 centavos, una suba realmente interesante. Vamos a ver si ese piso indica que hay gente dentro del mercado que dice, bueno, con el precio es tan bajo que voy a comprar algo, a la espera de que esto se solucione, y cuando se solucione, lógicamente va a subir el precio, pero hasta tanto no se solucione este tema de que la gente no pueda salir o reduzca un mínimo sus salidas, al mínimo indispensable sus salidas, no se va a estar corrigiendo. En cuanto a la carne ovina, a pesar de que Brasil y Europa están complicados, que son nuestros mercados tradicionales, China está llevando niveles firmes, está llevando volúmenes interesantes, es nuestro principal destino en estos momentos para la carne ovina, y eso ha mejorado los precios de los animales para faena ya desde hace varias semanas, 3,55, por ahí está el cordero, arriba de los $3 la oveja, son precios realmente interesantes, y con los niveles de oferta que tenemos hoy, con una Australia que no tiene tanto disponible para faenar, las expectativas en cuanto a precios de los ovinos, de ovinos para faena, a mí me parece que son positivas, al igual que en general, eso traté de traslucirlo, para todo lo que es alimento, no así para los textiles. Y pasando raya, estamos justito un poquito menos de una hora de alocución. Bueno, proyecciones 2021. La producción mundial de carnes va a crecer, pero va a seguir siendo deficitaria debido a la fiebre porcina africana. La demanda será firme, pero se moderará su tasa de crecimiento, o sea, el comercio internacional va a crecer, fundamentalmente por China, pero va a crecer a una tasa menor que en los años anteriores.
como decíamos, yo veo buenas noticias desde dos de los principales exportadores mundiales de carne vacuna, que son Brasil y Australia, perdón. Argentina puede estar transitando por el mismo camino. Como decía, ¿no? Australia en China la mejor marca, Argentina en Europa la mejor marca. Bueno, se pueden dar ahí algunas condiciones favorables para vender calidad. La ecuación de precios entre Uruguay y los competidores de precios de la materia prima, del animal, ¿no? Retornó al equilibrio natural. La oferta doméstica de animales para faena va a aumentar, es un hecho, con una faena que toca piso este año, sube el año que viene, sube en 2022. Por lo tanto, después de años que han sido muy difíciles para la industria frigorífica, va a tender a quedarse con una mayor porción de la torta, luego de 3 años en los que sufrió mucho por la escasez de oferta. Eso ya lo advertíamos el año pasado, de que nos parecía que 2021 iba a ser así, y bueno, nos sigue pareciendo que 2021 va a ser así, la industria va a tener una mayor porción, se va a quedar con una mayor porción del negocio de lo que se ha quedado hasta ahora. La oferta de reposición también crece, aunque lo lógico es que la cantidad de terneros en 2021 no llega a los niveles de este año, seguramente por una baja en la tasa de destete. Hay rodeos de cría que no están entrando o que no van a entrar bien al entore, y bueno, y ese porcentaje va a bajar, pero va a bajar dentro de un universo de rodeo de vaca de cría que va a seguir siendo elevado. Entonces, la cantidad de terneros va a bajar, pero tampoco será un descalabro. Hay desafíos importantes a tener en cuenta para la cría y para la recría, la caída de la exportación que hablábamos recién, y bueno, y hay una reducción paulatina y ya prevista, ya se sabe el cronograma, de la participación de Uruguay dentro de la cuota europea 481. Ya a partir de este 2020, nuestro universo se redujo de, ¿cómo era? 11.250 toneladas, ahora participamos de 6.625 toneladas por trimestre, y a partir del 1 de enero del año próximo van a ser 1.125 toneladas menos, 5.500 toneladas por trimestre, y así sucesivamente hasta que en el año 2026 la cuota 481 van a ser 2.500 toneladas por trimestre. O sea, indefectiblemente, si queremos que la terminación en corral siga teniendo los volúmenes que ha tenido en estos años anteriores, hay que buscarle alternativas a la cuota 481, que se va a reducir a un, yo qué sé, 25-30% de lo que fue en los años en que llegamos a vender 16.000 toneladas anuales dentro de este cupo. ¿Dónde hay alternativas? Y bueno, como todo, en China. De hecho, Uruguay está empezando a colocar productos terminados a corral en China, y ahí lo de Australia nos puede estar jugando a favor y permitirnos una inserción. Tendríamos que lograr acceder con condiciones de acceso mejores. Desafío para todo el sector exportador. Bueno, la senda de recuperación del dólar parece haber quedado atrás, ¿no? Está pinchado en 42 pesos y medio. Las perspectivas son que se mantenga bastante pinchado, me parece a mí. Estamos perdiendo competitividad de nuevo con nuestros socios regionales. Tiene que estar entrando un montonazo de plata para la mayor inversión de la historia del país, como es la planta de celulosa en el Río Negro. Yo por el lado del dólar me parece que lo que teníamos para recuperar ya lo recuperamos. Pero bueno, más allá de todos estos vaticinios y de ciertas certezas que puede haber dentro del sector, todo va a depender de lo que pase con la pandemia. Cuanto antes salgamos de esto, mucho mejor desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la salud humana y desde el punto de vista de los negocios y de la economía. Esperemos que más temprano que tarde llegue una solución definitiva, que va a tener que venir, me parece a mí, por el lado de una vacuna. Esto es todo. Bueno, logré 59 minutos. Muchas gracias.
Bueno, Rafael, muchas gracias. Te pido que dejes de compartir pantalla, así vemos más caras. Y tengo acá algunas preguntas que quería hacerte. Sobre la carne ovina, hay una pregunta que dice, ¿y los compartimientos con destino a Estados Unidos, cómo los ves? Porque mencionabas de Europa y Brasil, pero no dijiste nada y estaban preguntando sobre eso. No, está bien, es un buen apunte. Este, yo creo que por ahora no pesan en cuanto a los volúmenes, no es una cantidad significativa. Este, me parece una opción realmente interesante. En la medida que se pueda sostener un sobreprecio atractivo para el negocio, me parece una opción realmente interesante y un camino a potencialmente a seguir si es que la industria logra pagar un sobreprecio que la verdad últimamente no, no refresqué cuánto es, pero creo que puede ser del entorno del 15%, del 20%, ¿no? Ustedes capaz que lo tienen más claro que yo. Bien, la otra pregunta es vinculada al comentario que hacía de los corrales. Una pregunta puntual es, ¿qué conocimiento tenés sobre a cuánto se está cerrando los contratos de los corrales noviembre? Tenemos una perspectiva... Sí, pero no se deja. Para Ya que no se deja mucho. Se nos complicó con alguien hablando. Cerrar los micrófonos, por favor. Ahí está. ¿Qué valores de contratos tenías de los corrales? Eso era uno. ¿Y qué otros destinos tenés vos como referencia que se están abriendo para la carne de corral? No tengo referencias muy últimas es para lo que se va a estar vendiendo ahora en noviembre, para la ventana de noviembre, si pregunta. Lo que tengo entendido es que para quienes no cerraron contratos con anticipación, está complicada la venta. Por lo que tengo entendido, la industria en este momento está muy cautelosa en cuanto a asegurarse una mayor cantidad de animales para esa ventana y no está pasando precio. Hay que tener en cuenta que la situación en Europa, como decía hace un ratito, se complicó de nuevo bastante, ¿no? Cerraron restaurantes, cerraron, ¿no? Otra vez las cuarentenas. El precio, nosotros seguimos bastante fluidamente el precio del Hilton, ¿no? No la 481, pero el Hilton, y Argentina, que es la referencia y que había llegado a $12.000, no demasiadas semanas atrás, hoy en día les está costando vender a 9.500. Y Uruguay siempre está por debajo, por lo que nos decían ayer, $9.000 Uruguay como tope, más bien abajo de $9.000, y estaba a $11.000 3 o 4 semanas atrás. Y bueno, es verdad, es otra cuota, pero al fin y al cabo es carne enfriada que termina el mercado de Europa. Y me parece, dentro de este contexto, me parece bastante razonable lo que me decían ayer operadores del mercado en cuanto a que está difícil y los frigoríficos no están manifestando interés en comprar animales de corral para esta ventana de negocios que no hayan sido acordados previamente. Bien. Hay una pregunta acá que dice, ¿qué opinás sobre el incremento previsto de las importaciones de carne del sudeste asiático, de Vietnam, Indonesia, Camboya o Filipinas, como posibles mercados para el Uruguay, además de China? ¿Y qué aranceles manejan estos mercados? Bueno, la de aranceles que manejan estos mercados te la debo. Porque en la mayoría de esos mercados Uruguay ni siquiera tiene acceso. A Filipinas Uruguay no accede, a Indonesia Uruguay no accede. Ahí tenemos un trabajo
muy importante para hacer porque va a haber un crecimiento sin ningún tipo de dudas en la demanda de esos países. Vienen atrás de China en todo y van a venir atrás de China también en esto. Hay un trabajo en condiciones de acceso, o sea, en habilitaciones, no en condiciones de acceso en esos mercados que también tenemos pendientes. Brasil en septiembre a Filipinas le colocó 4.000 y pico de toneladas. Nosotros no lo tenemos ni en cuenta a Filipinas, pero es un destino interesante seguramente para algunos productos, no todos, no va a ser el día y la noche, pero es un destino interesante. Indonesia, el potencial de crecimiento que tiene, bueno, capaz que no hoy, es un mercado sumamente protegido, el indonesio importa muchos animales en pie desde Australia, que lo tiene ahí al lado, ahí la competencia de Australia es muy importante porque, bueno, les queda cruzando parte del Índico. Pero son mercados a los cuales hay que atacar: Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia, sin ningún tipo de duda. Y continuando a esa pregunta, durante muchos años políticamente no había demasiadas acciones a mejora de las condiciones arancelarias. Tuvimos un cambio de gobierno y desde mi visión, esta es una opinión personal, no se ve demasiadas acciones en ese cambio. ¿Has tenido posibilidad de hablar con la gente de Cancillería y ese tipo de cosas de que se esté trabajando en esa línea o no tenemos novedades en cuanto a eso? Bueno, el presidente dio pistas, ¿no? En cuanto a que es una de las tareas que va a llevar adelante Uruguay. Las pistas que dio son en cuanto a que quizás no tendríamos que ser tan ambiciosos de intentar llegar a tratados de libre comercio, pero sí en cuestiones más puntuales, más chicas, que permitan ir mejorando la inserción. Tengamos en cuenta que justamente en Cancillería tuvimos un cambio de ministro y seguramente eso también retrasó algo los planes previstos, porque no solamente es un cambio de ministro, sino que además es un cambio de que era de un socio de la coalición y ahora pasó a ser de una persona más afín al partido del presidente. Yo creo que tengo confianza en que vamos a tener novedades interesantes desde este punto de vista en un mediano plazo, ¿no? No va a ser nada rápido, estas cosas no se resuelven rápidamente, y además están los países en los cuales también tienen intereses, ya sea comerciales o políticos, para tener un relacionamiento comercial más estrecho con Uruguay, y tenés otros que en realidad no tienen mucha ganas de comprarte. Y bueno, pasa con esto de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, el lobby de los franceses, de los irlandeses para desechar el acuerdo comercial con el Mercosur es muy importante, y bueno, y ahora se agarran de las políticas ambientales de Bolsonaro y de los incendios en la Amazonia, se agarran de todo lo que pueden para evitar todo lo posible la competencia a precio más bajo, lo que hablábamos al principio, ¿no? La competitividad a precio que lógicamente tendría el producto del Mercosur en el mercado europeo. Ahí no soy tan optimista, me parece que lamentablemente después de estos 20 años con Europa, la mayoría de esos años más trancados que destrancado, parecía que se destrancaba sobre Philips el año pasado. Ahora me parece que no está en las condiciones como para llevarlo adelante. Tiene un argumento que para Europa o para los europeos es de peso, que es el cuidado del ambiente. Y aquí desde este lado, además, el gobierno argentino no muestra ningún entusiasmo en avanzar en este acuerdo con Europa. Lamentablemente me parece que no lo veo para que salga. Bien. Si hay alguna pregunta más para Rafael, acá en el chat no surgen, por lo tanto, muchísimas gracias
por tu participación y vamos a continuar en esto del taller y te invitamos a quedarte como siempre. Bueno, muchas gracias. Te seguiré atentamente. Gracias a todos.